Nunca lo conté en México, pero lo voy a contar, porque las cosas que uno sabe son para pasarlas adelante. Entonces, cuando llegamos al hotel esa noche, hubo una llamada de una persona que es una heroína muy querida en México, ya falleció, Esther Chávez, que tenía la Casa Amiga, de Católicas por el Derecho a Decidir. Y Esther Chávez recibía una gran donación anual para Casa Amiga de un gran empresario juarense. Sí, de un hombre muy rico, un dueño de las empresas. Hay mucha riqueza en Ciudad Juárez, a pesar de que el lugar es muy pobre, hay mucha riqueza. Y entonces nos llama por teléfono y nos dice: miren, me ha llamado fulano de tal, y me ha dicho que les tiraron un cuerpo, pero que no se preocupen, porque no permitirá de ninguna manera que les hagan nada. ¡Caramba! ¿Y cómo va a ser para no permitir? ¿A quién? ¿A quién no va a permitir que nos hagan nada? ¿Y cómo lo va a impedir? Entonces, él participa, él que dona, no sé cuánto, eran 4 millones de pesos mexicanos por año a la Casa Amiga, él también participa, o sabe quiénes son. Tiene que saber, porque si no, ¿cómo lo va a impedir? Ahí, bueno, entonces pasan las clases los días, el último día, jueves, nos llaman de una televisión, un periodista llamado Jaime, está en el texto, y de la televisión de Ciudad Juárez, a un programa de conversación. Esos programas que en todas partes son programas en vivo, al vivo. O sea, que uno habla y es filmado y conversado. Entonces, el periodista nos llama y fuimos. Marisela Ortiz, que era una de las dos coordenadoras de nuestras hijas de regreso a casa, una actriz mexicana bastante conocida, no me acuerdo el nombre. No, creo que está escrito, una actriz, que es la que estaba haciendo los talleres de teatro con los niños, hijos de víctimas. Y Isabel Vericat, que tenía la ONG en esa época de Piquea, ya no la tiene más, y que participaba también de ese encuentro. Entonces entrevistan a Marisela y a la actriz y a Isabel, y a mí el hombre no me habla. Entonces eran tres bloques con sus propagandas en el medio. Y entonces las 3 compañeras le dicen: mire, la profesora vino de tan lejos, está trabajando aquí también dando clases en el ayuntamiento, usted tiene que también entrevistarla a ella, porque si no, nosotros también nos vamos, ¿no? Entonces, en el tercer bloque, muy a regañadientes, me pregunta. Entonces yo, siempre con esta manera de no querer herir demasiado las sensibilidades, le digo, es una pena para Ciudad Juárez, porque la imagen de Ciudad Juárez en el mundo es tremenda. Esto que está pasando acá tiene que terminar, porque es muy perjudicial para la localidad y para la provincia del estado de Chihuahua y para México. Ustedes están teniendo una prensa negra, una prensa perjudicial en el mundo entero, que es verdad. O sea, pensé que eso sería una buena política, atacar por ahí. Bueno, entonces no me quería hablar el hombre, ¿no? Entonces le digo, bueno, además, ¿qué crímenes son esos, no? Porque nos imaginamos, eso está en el texto, que son personas marginales, pobres, no blancas, o sea, quienes están haciendo esa barbarie, ¿no? Pero en realidad yo creo que ahí, por los años de impunidad, el tantísimo tiempo, una década de impunidad, tiene que haber personas poderosas, porque solamente los crímenes del poder nunca se revelan, nunca se clarifican, nunca se resuelven. Entonces yo creo que ahí hay como un mancomunamiento y participación de las buenas familias y de las malas familias también. Eso fue lo que dije. Entonces, bueno, chao, nos fuimos, salimos, el programa iba a pasar a las 11 de la noche.
Entonces, cuando estábamos ya en la calle, ¿no? Protegidas por un inmenso ropero gigantesco, que era el guardaespaldas de Marisela, ¿no? Que me acuerdo que cuando una vez entró una bala en el coche en el que estaba Marisela, este personaje hizo un análisis de balística así está en el ángulo, por lo tanto debe haber venido. Era un examen, un análisis balístico, pero de un científico. Y le digo, pero usted, no. Y usted, le digo, sabe tanto de geometría, ¿no? Eran cálculos así de ángulo y de cantidad de pólvora, unas cosas así, ni no soy capaz de reproducir. Pero ¿dónde estudió todo esto? En la Mossad, me dijo. Yo soy formado en la Mossad. Yo le tenía más miedo a la guardaespaldas. Ahí estaba entre la espada y la pared. Sería cómico si no fuera trágico. Y entonces cuando estábamos ya en la calle con el ropero y nosotras ya subiendo al coche, viene corriendo el periodista llamado Jaime y nos dice: hoy el programa en realidad va a pasar fuera de hora, más tarde, porque hay un espectáculo, hay un show. Bueno, entonces cuando fuimos a las 11, terminamos nuestro trabajo, fuimos al hotel, empezamos a mirar la televisión y esperando, ¿no? Y vino efectivamente algo que no tenía ninguna característica de ser un show. O sea, ¿por qué cuento todo esto? Porque el resto está en el libro, pero esto que les cuento no está escrito. Y son las historias que uno quiere pasar adelante antes de no poder hacerlo más. Entonces pasa algo que no era... Yo pensé, habrá un show, vendrá, no sé, los Rolling Stones, no sé, para cambiar un programa de televisión. Pero no, era un guitarrón en una mesa de un bar, con una mujer apoyada en la mesa así, y había dos músicos. No era un show, era un tapón, sí, algo para poner ahí para no pasar el programa. Era una cosa muy simplórea, no tenía ninguna importancia, no tenía ni los nombres de los músicos ni nada. Entonces termina el show y viene el cierre, ¿no? Los zarapes, las marimbas, los sombreros, las maracas, todo México, el cierre de las 12 de la noche. Y ahí, después del cierre, empieza el programa. Empieza el programa, entonces viene el primer bloque con las entrevistas, el segundo bloque y el tercer bloque, en donde me empieza a preguntar a mí y la tela hace zzzz. Era como una ametralladora, o sea, el terror de ver la censura sobre el programa fue realmente aterrorizante. Cuando amanecimos la semana siguiente, vinieron al hotel muy temprano, a las 6 de la mañana, una parte de los participantes en el seminario, y nos dijeron que nos vayamos. Entonces tuve la idea de preguntar, ¿quién es el dueño del canal? O sea, ¿quién es el dueño del cable? ¿Quién es el dueño del cable? Canal 5. Y el dueño del cable era, no sé si actualmente lo sigue siendo, capaz los chihuahuenses de aquí pueden saberlo, el dueño del cable era el mismo empresario que le dijo a Esther Chávez que no dejaría que nos tocaran un pelo. O sea, fue una censura, yo entiendo que para protección, o sea, simplemente no dejar esa palabra circular porque podría ser problemática. Entonces esa es una historia que no está escrita, ¿no? Pero es una anécdota de mi vida que bastante... Ese mismo día nos fuimos, ¿no? Porque aprecio la vida. Qué cosa, ¿no? Bueno, entonces Ciudad Juárez. Entonces evidentemente ahí hay un circuito de comunicación interno, un circuito cerrado de comunicación entre personas, ¿no? Que se dicen cosas, como esto ya lo dije aquí, de las maneras bastante
En fin, por eso el texto se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas. Ahí hay un dicho, a eso me refiero. No es que, ¿cómo está Sandra, no? Que me hizo la pregunta sobre la utilidad ayer. Claro que hay una utilidad, no es que no exista ninguna utilidad, pero digamos, el tema central de esa violencia es decir algo con ese cuerpo. Echar un cuerpo es un enunciado, es decir algo, ¿no? Lo que hay que entender siempre, hacer el esfuerzo por entender qué es el dicho, qué se dice ahí, qué está dicho ahí. Y entonces entran ahí de nuevo, pero en una nueva formulación, pero que no traiciona a la anterior. Y no es igual, mi formulación para Ciudad Juárez es un desdoblamiento de las estructuras elementales de la violencia, pero no es todavía lo que va a ser la guerra contra las mujeres y las nuevas formas de la guerra. La estructura es idéntica, pero hay sutiles desdoblamientos del vocabulario, que es lo que les quería decir aquí. En las estructuras elementales yo hablo de un mandato de violación y de interlocutores en sombras, hablo de una fratria o de una hermandad masculina que exige pruebas para la membresía, o sea, para que sus miembros puedan ser miembros de esa fratria. Y esa exigencia, porque ser miembro de esa fratria es prestigioso a los ojos de los hombres, se les ha vendido el cuento de que es muy prestigioso ser hombre y desplegar y demostrar las cualidades de un hombre, que son esa capacidad de crueldad, esa capacidad de control de los cuerpos de las mujeres, esa capacidad de exaccionar un tributo. Todo eso es las estructuras. Ciudad Juárez sale de ahí. No podría haber pensado Ciudad Juárez si no hubiera pensado este momento anterior. Sería imposible. Entonces, el momento posterior es que ese mandato, esa masculinidad en realidad tiene la misma estructura que la mafia. La estructura mafiosa es la misma estructura de la masculinidad, ¿no? Una estructura que, anticipándoles, después vengo a dar el paso siguiente, que es el paso de hoy, mi vocabulario de hoy, y digo que es una estructura corporativa. Entonces, la masculinidad es corporativa, la mafia es corporativa, y existen otras corporaciones como por ejemplo el Poder Judicial, también es corporativo. O sea, quizás posiblemente los más grandes daños que la sociedad recibe vienen justamente de estructuras corporativas. ¿Por qué? Y eso es posterior a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, que ahí hay esa fratria se transforma en un grupo mafioso que sella su mancomunamiento y su pacto de silencio y su alianza en este crimen hediondo, horrible, cometido en común, del cual no se puede hablar, por eso sella el silencio. Y también sella la complicidad con elementos que actúan dentro del campo estatal. En ese momento yo veo todavía que ahí hay secuestros de operadores del campo estatal que son de alguna manera partícipes de los negocios mafiosos, y lo veo como una celebración. Para mí es un diálogo, es una muestra de celebratoria. Lo que se realiza mediante esa víctima sacrificial es la celebración. Es también lo que se realiza en los burdeles. Es la celebración de negocios. Son celebraciones de negocios pactados entre personajes poderosos y sus sicarios, o sea, y sus obreros del crimen. Entonces, ahí tenemos un arco de alianzas que va desde el empresario. No lo puedo jurar. Pero es muy difícil encontrarle otra explicación. Por eso cuando digo que la verdad es el resultado de una negociación y uno nombra algo y alguien dice, esto nombra algo que haces de una manera que tiene sentido para mí, ahí hay una verdad. Y eso pasa en Ciudad Juárez. O sea, Ciudad Juárez es impresionante porque he visto a las madres de Ciudad Juárez en Ciudad de México, ¿no?, marchar y pedir por el fin de la impunidad, y también pedir para que se suelten a los que estaban presos, para que se suelte
a El Cerillo, los varios presos que pasaron por las cárceles juarenses y acusados de ser autores de estos crímenes, las madres dijeron no. ¿Cómo dicen que no? ¿Por qué dicen que no? ¿Cómo pueden decir que no? Porque en el fondo hay una clara certeza y conocimiento de que se trata de crímenes del poder. Entonces todos los que fueron presos fueron pobres tipos. O sea, los camioneros, el Cerillo, que era el novio, pobre, el primo, hasta el egipcio, que era un acosador que había cometido algunos crímenes de género, pero no era eso, y lo mataron. No lo puedo decir, pero mi sospecha es de que murió sospechosamente en la cárcel de Ciudad Juárez. Eso no es así. Sí puedo decir que murió sospechosamente. Entonces, ¿cómo las madres pueden decir que siempre cuando alguien le han cometido un crimen contra un miembro de su familia, el odio, la rabia, el deseo de venganza normal, natural de las personas, es buscar un autor, buscar un chivo que alguien lo hizo y hasta lincharlo? Y yo he visto a las madres decir que los suelten. Esos no son. Gran interrogante. Ahí hay un sistema comunicacional interno, por lo menos en el momento en que frecuenté y conocí Ciudad Juárez y conversé con las personas. Hoy siguen habiendo cuerpos en el arroyo Navajo. Se han encontrado, después del juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue en Ciudad de México, muy interesante el juicio, porque la jueza chilena Cecilia Medina, que dirigió el tribunal, ella dio su voto en separado, ella discrepó del voto, del resultado del jurado. ¿Por qué? Eso es muy interesante también. Fue en 2009 en Chile, justo me tocó estar en Chile en ese momento. Y entonces fue condenado México, se le ordenaron monumentos, reconocimientos de que el Estado había sido omiso, todo, sí. No se dijo que eran feminicidios, pero sobre todo la jueza Cecilia Medina quería que se dijera que eran crímenes de tortura, que va más en la dirección de lo que siempre enfatizo. No son crímenes sexuales, o sea, no es que esa... Yo creo que muchas de las personas que intervinieron esos crímenes, inclusive fueron personas que no querían, no era de su interés personal estar ahí. Fueron crímenes obligatorios, de mancomunamiento de la alianza masculina por detrás de negocios muy importantes. O sea, son crímenes que sellan la complicidad de grupos mafiosos, o sea, algo que también empiezo a entender en Ciudad Juárez. ¿Mafiosos de qué manera? De una forma de existencia del capital, característica de nuestra época histórica, en que todo gran empresario, todo gran capitalista, todo gran dueño de riqueza tiene un pie en el lícito y un pie en el ilícito. No existe capital limpio completamente. Eso se ve ahí. Entonces ese arco de mancomunamiento y complicidad se hace mediante un crimen que exige que selle silencio y complicidad. Y pasa no es un crimen sexual, es un crimen de tortura sexual, que lo vuelve justamente más innominable, porque en nuestro mundo todo lo que es la sexualidad es innominable, o sea, es la sombra de la vida. Entonces por ahí, por esa característica moral de la tortura sexual, toma el cariz, toma el aspecto que tiene para nosotros hoy, para toda la sociedad. El mensaje pasa ahí de la forma más perfecta. Entonces la jueza Cecilia Medina dice, no, tiene que haber también una condena por tortura, que es el crimen. En Naciones Unidas hay un único crimen que no es relativizable, es el supremo. La infracción suprema a los derechos humanos no es la muerte, es la tortura, la que menos se puede relativizar, ¿no? Inclusive Estados Unidos hace últimamente una gran presión para relativizar, por ejemplo, la tortura psicológica. Escenas que vimos de la cárcel de Abu Ghraib, por ejemplo, ¿no?
cuerpos masculinos de musulmanes expuestos en sus traseros, en sus genitales. Es una tortura psicológica, no, son torturas terribles. Poner a una persona atada con un perro que la está por morder, o sea, dejar a una persona en pie durante 48 horas sin tocarla, no tiene ninguna marca, los órganos empiezan a caerse, pero si se mueve es muerta. Es una tortura psicológica. Hay varias formas de tortura que no son la acción directa sobre el cuerpo, sino indirecta sobre el cuerpo. Entonces, relativizar esto. Hay varias, hay un hermoso texto, un análisis de Pilar Caldeiro, ¿no? Que es un análisis de esta presión de los Estados Unidos por relativizar el crimen de tortura, que es el más abominable de todos, más que matar. No me acuerdo cómo se llama ese texto, pero si ponen en Google Pilar Caldeiro, tortura, va a aparecer. Entonces, el tribunal se niega a decir que eso es tortura. ¿Por qué? Porque la presión constante... Ustedes no estaban en mi conferencia de ayer a la tarde, ¿no? Ayer hablé de eso. Porque la presión constante de nuestro imaginario es reducir todo lo que nos pasa a las mujeres al terreno de lo libidinal, lo sexual, lo íntimo, ¿no? Entonces, ella con toda inteligencia se niega a eso. O sea, eso no es un crimen íntimo, ¿no? De que un grupo de gente loca tiene un deseo sexual incontenible por una joven que está atada y la desean hasta... A eso lo empuja nuestra imaginación obscena y morbosa. El morbo pornográfico moderno secuestra todo lo que nos pasa a las mujeres en ese campo ahí, ¿no? Deseos, no tiene nada que ver con eso, es un crimen público, político, tortura, o sea, entonces era muy importante haberlo nombrado como tortura. Una tortura moral también, no solo una tortura física, ambas torturas, moral y física. Pero el tribunal no accedió. Eso lo cuento porque a mí siempre me pareció muy interesante y ella dio su voto en separar, diciendo que lo que había ocurrido ahí era tortura. Bien. Entonces, estaba hablando de que las madres saben que son crímenes de poder, que es un mancomunamiento que reúne todo el arco de la sociedad, del más rico al más pobre, y que ahí los mancomuna a sus obedientes sicarios, y que eso hace parte de esa fratria que ordena, ¿no? A la que es obedecida, porque sin esa obediencia se cae fuera de la fratría, o sea, se es desalojado de la fratría, se es desterrado de la fratría. Entonces el valor máximo está ahí en la fratría, y eso, entonces los crímenes son crímenes de ese poder, y en fin, y así entiendo, y territoriales. En el cuerpo de la mujer se escribe el control territorial, jurisdiccional, todo eso es parte de ese texto que lo escribí así con mucho amor y tristeza, y me acuerdo que cuando yo lo escribí, una idea me surgía con terror, todo el tiempo aparecía, y que era la idea de que esa misma posición estructural de la mujer, ¿por qué la mujer? Porque no es un hombre, porque las mafias siempre han matado, en Colombia por ejemplo hay estudios sobre eso, ¿no? En las luchas intermafiosas, ¿no? Cuando se mata a un miembro de la mafia contraria, sí hay una escritura en ese cuerpo, o sea, se lo deja, hay nombres en posición de corbata, ni voy a decir, posición de jarrón, posición de florero, tienen nombres las mafias colombianas. Hay libros que relatan esto, cómo se deja el cuerpo. El cuerpo es un mensaje entre hombres. Lo que pasa es que cuando esto es contra una mujer, ahí hay algo más, porque cuando a la sociedad se le muestra un asesinado, un torturado del campo enemigo, es guerra. O sea, la sociedad rápidamente lo digiere, hay una digestión más fácil de lo que hace parte de una guerra.
Pero cuando la víctima es una víctima que en una imaginación, en un imaginario arcaico, es inocente de la guerra, como es la mujer, o sea, no es contra ella, ¿no? Es en ella, que es absolutamente, completamente diferente. O sea, no se la mata, y esa es la idea de lo utilitario y lo expresivo, ¿entendés? Que es, no se la mata porque en ella se vence la guerra, se derrota al enemigo. Claro que se vence la guerra, pero de otra forma. O sea, pero se la mata para decir, hablar de la soberanía. O sea, en Ciudad Juárez fue así. En los casos siguientes eso se transforma. Pero esa víctima inocente de la guerra no es una víctima utilitaria, o sea, no se victimiza en el campo de la guerra, como acto de guerra. Sino, entonces cuando lo estaba escribiendo, estaba reflexionando y analizando y colocando este análisis en el papel, me dije, uy, qué tremendo, los niños podrían estar en ese lugar también. O sea, sería posible decir eso también con niños. Por eso yo creo, hubo un caso en Argentina, semejante, un único caso, con un niño, y luego aparece Ayotzinapa. No, en Argentina hubo con una niña y un niño, que son crímenes mafiosos clásicos, como Ciudad Juárez, ¿no? Para decir algo, mandar un mensaje. Y luego para mí Ayotzinapa también tiene esa misma estructura de exhibición de poderío. Porque los crímenes que tienen esas características, los crímenes del poder, de algún tipo de poder, piensen en Kennedy, nunca, jamás se resuelven. Entonces, eso es lo que va a dar pautas a la humanidad de la existencia de unos dueños, ¿no? De existencia en algún plano, en algún lugar de una dueñedad. Entonces, en el momento siguiente voy a anticipar esto y ahí volvemos después de la interrupción. Ahí hablaba entonces de la fratría, de la hermandad, de también la estructura mafiosa replicando la estructura de la masculinidad, etc. Pero en el momento presente llega la idea clarísima de que la masculinidad es una corporación. Y que esa corporación masculina que se replica en la corporación mafiosa es la forma más perfecta de hablar de ese tipo de acciones y de actos. Y eso se lo explico cuando venimos inmediatamente al golpe.